Esta es la ceremonia de graduación y fin de año de nuestros homeschoolers. Y antes de proseguir, quisiera comentarles que una parte de mi vida tuve el honor de ser uno de ellos. Y puedo decir con seguridad y con orgullo que si instruyes al niño en el camino del Señor, aun y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este método te dota de todas las herramientas necesarias para salir a luchar y ser un gran soldado del Señor. Te enseña disciplina, honestidad, excelencia, y podría mencionar muchos más aspectos, pero ustedes están a punto de darse cuenta de esos mismos. Es un método que tiene como fundamento la palabra de Dios, y esto mismo es lo que les enseña a nuestros hijos. Les enseña a cómo sobreedificar sobre el fundamento que es Jesucristo. Y bueno, antes de proseguir, me gustaría preguntarle a Juanjo si nos puede guiar en una oración. Pues me acompañan a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por la oportunidad de reunirnos hoy en tu nombre, Señor. Todo lo que tú has trabajado en nuestras vidas como familia, Señor, como estudiantes, como iglesia, Dios, a través de tu palabra. Te agradecemos todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Todo es para tu gloria, Señor, y sabiendo que tú estás aquí, te damos las gracias por tu bendición y por el cuidado que tienes por cada uno de nosotros. Te pedimos también, Señor, que todo esto sirva para entender la profunda necesidad que cada uno de nosotros tenemos de ti. Te damos gracias, Dios, y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús y para tu gloria, Padre. Amén. Y bueno, ahora daremos inicio con las presentaciones individuales. Eliad García Soltero y su presentación, Félix Fox. Hi, my name is Eliad and I'm 6 years old. I live in Monterrey with my mother and my father. I'm going to talk about Felix Fox. The fox is a member of the dog family. Fox reads. F reads. In the forest lived a funny fox, combing out his shaggy locks. Felix wanted to go fishing with his friend Flick. He went fishing pole, but he distracted with first a cave, second blackberry tree, third brushing his tail. He felt of playing to his friend, but the crow convinced him to his telling the truth. Telling the truth is always right. Thank you. El siguiente es Mario Daniel Martínez García y el poema You Made the Months for Me. Hola. El poema que les voy a recitar hoy se titula You Made the Months for Me. January brings the snow, makes our feet and fingers glow. Gentle Jesus, then I know you made the snow for me. February brings the rain, thaws the frozen lakes again. Gentle Jesus, it is plain, you made the rain for me. March brings breezes loud and shrill,
tears the dancing daffodil. Gentle Jesus, all to please, you made the breeze for me. April brings the primrose sweet, scatters daisies at our feet. Gentle Jesus, speak the hours, you made the flowers for me. May brings flocks of pretty lambs, skipping by their fleecy dams. Gentle Jesus, then I see, you made the lambs for me. June brings perfumed velvet roses, fills the children's hands with posies. Gentle Jesus, my heart knows, you made the rose for me. Hot July brings cooling showers, apricots and jelly flowers. Gentle Jesus, by your powers, you made the showers for me. August brings the sheaves of corn, then the harvest home is born. Gentle Jesus, I believe you made the sheaves for me. Warm September brings the fruit, festivals with harp and flute. Gentle Jesus, I salute, you made the fruit for me. Fresh October brings the pheasant, then to gather nuts is pleasant. Gentle Jesus, I always present, you made the pheasant for me. Gray November brings the trees, crackling leaves up to our knees. Gentle Jesus, I perceive, you made the leaves for me. Chill December bring us home, blazing fire at evening's glow. Gentle Jesus, so I roam, you made the home for me. Gracias. El siguiente es Carlos Rodrigo Ojeda García y nos deleitará con un video de su interpretación en piano de Balada para de niño. Estaba complicado para el piano.
Está internet. A continuación, nuestros chicos nos presentarán un salmo de manera grupal. Salmo 136. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad a Dios de los dioses. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, al único que hace grandes maravillas. Porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas. Porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que señorease en el día. Porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, el que da alimento a todo ser viviente. Porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. El siguiente es Juan Patricio Hernández Zavala con entrevista al pastor Ricardo Martínez. Hola, buenas tardes. Bueno, les comento un poco el contexto de este video. Esta entrevista la hicimos nuestro pastor Ricardo y yo a principios de este año, en enero. Formado un video para presentarlo para mandarlo a participar en la Convención Estudiantil Mexicana de ICI. Y ahí en la convención hay una categoría que es el carácter cristiano, el video de carácter cristiano, y el que escogimos fue el de Valiente. Ahorita van a ver por qué, porque
Ricardo ahí comenta unas experiencias que tuvo en su tiempo de misionero junto a su esposa. Y en la convención hay un límite de tiempo para el video, el límite es de 6 minutos, pero le hice una versión extendida, por decirlo así, que dura 7 minutos y tiene más imágenes y más efectos de sonido para hacerlo más padre, y tiene una anécdota extra porque cuenta varias anécdotas y le metí una que tuve que dejar fuera. Entonces espero que lo disfruten mucho. No, otra vez, no. Lo pueden ver en Netflix si quieren. En el año 1979 estábamos, la que es hoy mi esposa, Dorita, y yo, habíamos estado orando para que Dios usara nuestras vidas en el campo misionero. Tenemos pues todo nuestro corazón dispuesto para que Dios nos llamara a algún sitio a servirle. Se convirtió a Cristo una persona que trabajaba en la embajada peruana, Antonio Grute, con su esposa, y la embajada peruana sacó a todos los diplomáticos de Nicaragua. Él tuvo que regresar a Perú, y el misionero que estaba en Nicaragua lo fue siguiendo a Perú, y quedó la necesidad de quien estuviese en el campo misionero allí en Nicaragua. A mi novia y a mí en aquel tiempo nos invitaron a orar para poder ir a Nicaragua a compartir la palabra de Dios. Pues era una situación difícil, había una guerra civil, sin embargo en el corazón nuestro estaba el deseo de vivir para Cristo. Estuvimos orando un poco de tiempo, nos casamos a los 3 meses, nos fuimos a Nicaragua. Fue una decisión que tomamos confiando en Dios, sabíamos que Dios nos estaba invitando a servirlo, y pues había la situación crítica de la guerra. Sin embargo, en nuestro corazón estaba la confianza de que independientemente de la condición a la que llegásemos allá en Nicaragua, seríamos cuidados por Dios, íbamos en su voluntad. Y pues llegó el tiempo en el cual nos trasladamos a Nicaragua. Después de casarnos el 21 de marzo, una semana después, nos fuimos a Nicaragua. Había estado de sitio o toque de queda allá en Nicaragua. Ahí nos estaban esperando una pareja de misioneros. Y bueno, llegamos ahí al aeropuerto, y esta pareja de misioneros nos dijeron que posiblemente nos quedásemos en el hotel de ahí del aeropuerto esa noche, porque ya se estaba atardeciendo y el toque de queda pues iba a entrar en rigor, y pues no podíamos andar en la calle después de esa hora. Finalmente decidimos irnos al departamento donde íbamos a vivir. Salimos en un taxi, la pareja de misioneros se fue en su coche. Llegamos a un entronque donde el taxista nos comentó que hay una desviación para llegar más rápidamente al sitio al que vamos, porque ya mero entra en acción el toque de queda, y pues no puedo yo andar en la calle a estas horas. Así que voy a aprovechar, me voy por este atajo, y avanza como unos 20 segundos, y luego se retracta y dice, ¿saben qué? Mejor no, porque en esa calle siempre ha habido emboscadas, mejor me voy por el sitio ya conocido. Y en eso que él daba media vuelta, pues oímos una emboscada, precisamente en la calle cuando nos íbamos ahí, un enfrentamiento muy fuerte de metralletas. Entonces dijo la persona, ya ven, les dije, nos hubiera tocado la emboscada esa. Y bueno, en ese momento pues sentimos algo extraño, porque pues en la vida habíamos oído el sonido de una bala, menos de una metralleta, menos de un enfrentamiento. Nos dimos cuenta que pues llegamos a un país que estaba en una condición crítica, ¿no?, con respecto a la violencia, con respecto a los enfrentamientos entre las guerrillas y el gobierno. Pero ahí vino al corazón una paz realmente impresionante. Yo recuerdo muy bien que ahí Dios me habló a mi corazón y me dijo, mira, ¿te das cuenta a dónde estás llegando? Así como te libré en este momento de esa situación, así voy a cuidar de ustedes todo el tiempo que permanezcan aquí en Nicaragua. Hubo gente que vino a Cristo, pudimos compartir la palabra de Dios, tomar decisiones para Jesucristo de una manera impresionante. Vivimos en un conjunto de departamentos donde las personas que vivían, cuando había enfrentamientos ahí cercanos a los departamentos, ellos salían de sus casas a la casa nuestra. No estábamos tranquilos, confiando en Dios, descansando en el Señor. Un día les pregunté que por qué salían cada vez que había enfrentamientos a nuestra casa, y decían ellos que pues, les daba mucho miedo que la guerrilla se extendiera hacia los departamentos, que entonces ellos salían a buscarnos para vernos, y
y cuando veían que estábamos en paz, que estábamos tranquilos, que estábamos sin ningún temor en nuestro corazón, ellos también se tranquilizaban. Eso dio oportunidad a compartir la palabra de Dios con esas personas y hubo algunas decisiones para Cristo, pues realmente muy importantes en ese tiempo. Bueno, el tiempo que estuvimos en Nicaragua fueron 3 meses aproximadamente, debido a que la guerra empezó a acelerarse mucho más fuerte, que hubo un día señalado en el cual teníamos que salir rumbo a un sitio, un aeropuerto clandestino, para que de ahí nos trasladaran a la Ciudad de México. Ahí los dueños de los departamentos eran un mexicano y su esposa nicaragüense. Ese día, pues muy temprano nos hablaron por teléfono que nos iban a pasar por nosotros, que saldríamos junto con ellos. Ya en la madrugada, prácticamente todavía estaba oscuro, llegan al departamento, nos recogen, salimos, una caravana ahí como de unos 20 coches, íbamos hacia ese aeropuerto clandestino. Entonces, ahí en el camino, me acuerdo que íbamos ahí por las calles de la ciudad de Nicaragua, había barricadas por todas partes, había enfrentamientos, de pronto una barricada, ahí estaban ahí unos soldados, tomaron las metralletas, vieron hacia la caravana y nos apuntaron. Yo me acuerdo que exactamente me quedé frente a unas metralletas y ya para disparar gritó un soldado: deténganse, es una caravana de extranjeros. Y ya detuvieron ahí el ataque. Salimos ahí sin ningún problema, llegamos a un avión norteamericano, porque Estados Unidos sacó a los mexicanos de ahí de Nicaragua porque se rompió las relaciones entre México y Nicaragua, y en lugar de traernos a México nos llevaron a Panamá. Llegamos a Panamá y en Panamá pues había una obra misionera. Estuvimos con ella ahí un buen tiempo esperando la guía de Dios para pues seguir sirviéndole en el campo misionero. Unas semanas después estuvimos orando por la gente de Nicaragua. Dios nos dio la oportunidad de conocer a una chica que nos comentaba que ese día que salimos de Nicaragua, en su casa dice que cayeron 3 rockets, que casi la casa fue destruida completamente, pero en cada ocasión en que un rocket caía, dice que ella había estado orando, leyendo la Biblia, y Dios la movía, le decía: salte de aquí, muévete de aquí. Yo sentía en mi corazón eso, me movía a otra área de la casa y caía el rocket y finalmente nos guardaba Dios. Y así cayeron 3 y dice, finalmente la familia quedamos ahí pues sanos, sin ningún efecto de esos rockets que quedaron en la casa, y me di cuenta de que Dios realmente estaba con nosotros y fue algo hermoso descubrir la fidelidad de Dios en medio del temor. Y pues aquí estamos, ¿no? Gracias por compartirnos de Cristo, por darnos la palabra de Dios. Estaban muy contentos esta familia porque vieron cómo Dios guardó sus vidas en medio de una crisis realmente fuerte ahí en su propia casa. El siguiente es Jonathan Ramírez Valdés, una predicación de nombre La voluntad de Dios, que llevó a cabo en la Convención Estudiantil Mexicana 2022. Bueno, esta es una predicación que llevé a la convención, como ya dijo Oliver, que gracias a Dios gané 4º lugar, y bueno, hoy voy a dar la predicación. Cuando estaba pensando en qué podía preparar para mi predicación de este año, recordé algunas de las cosas que había vivido en el año anterior y recordé mi deseo de asistir al Nacional de Tenis de Mesa. Mi oración era porque pudiera pasar el regional. El torneo regional fue en el mes de mayo, pero en el mes de febrero me caí y me lastimé la rodilla derecha. Esto limitó mi entrenamiento, pero aún así yo pensaba que podría lograr mi clasificación al nacional. Yo oraba antes del torneo para que pudiera pasar a los Juegos Nacionales. En el torneo no me fue como yo esperaba, ya que fui eliminado por alguien que era evidente que tenía un nivel menor que el mío, y esto me molestó, pero un mes después me di cuenta que el dolor de la rodilla continuaba, y después de una revisión adicional, el doctor nos comunicó que era necesaria una operación. Dios sabía esto, yo no, y es decir que aunque yo hubiera pasado al nacional no hubiera podido ir. Y aunque
no fue agradable inicialmente, pude entender que no era el plan de Dios para mi vida que yo fuera nacional, aún y cuando yo pensaba que podría dar un testimonio de Él en el nacional. Al leer Hechos 16, 6 al 10, leo que en un momento Pablo tenía planes de ir a Bitinia. Él quería llevar el Evangelio a ese lugar. Él probablemente ya había orado para poder compartir en Bitinia. Y no podríamos pensar que su plan era incorrecto, pero él se guiaba por lo que Dios le confirmaba, y por eso fue claro para él que Dios fue quien le impedía ir, y vemos que simplemente obedeció. Y después, en Hechos 16, 11 al 15, vemos que Pablo, ya estando en Filipos, estaba orando a las afueras de la ciudad y hablando con las mujeres que se reunían allí, y una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira. Mientras escuchaba a Pablo, Dios tocó su corazón y se convirtió. Esto estaba en el plan de Dios para Pablo, evidentemente algo bueno en su plan. Días después, una muchacha de Filipos, quien tenía un espíritu adivinador, quien por varios días daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto molestó a Pablo, por lo que mandó al espíritu que saliera de ella, por lo que los amos de la muchacha se enojaron y echaron a Pablo a la cárcel y lo golpearon. Esto nos podría parecer algo no tan bueno para Pablo, pero él, aún así, en la cárcel, siguió orando y alabando a Dios, cuando a medianoche un terremoto abrió las puertas de la cárcel y se rompieron todas las cadenas. El carcelero intentó matarse porque vio que todas las puertas estaban abiertas y pensó que todos se habían escapado, pero Pablo le dijo que todos seguían ahí. Como el carcelero ya había visto orar y cantar a Pablo, le preguntó que qué podía hacer para ser salvo. Y Pablo le dijo que creía en el Señor Jesucristo, y él creyó y llevó a Pablo con su familia, los cuales también creyeron. En realidad, aún estar en la cárcel era el plan de Dios para que se convirtiera esta familia. Nosotros deberíamos tener la misma actitud de aceptar los cambios en nuestros planes. Dios sabía las necesidades que había en Filipos. Esto me hace pensar que, aunque mis planes no sean malos, Dios conoce lo que realmente necesito y nos hace ver que sus planes contemplan otras cosas que yo no veo. En el caso de Pablo, él estaba predicando el Evangelio, en mi caso era un deporte. Aún así, Dios me muestra que tiene enseñanzas en todas las áreas. En ocasiones no entendemos lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Aún Pablo se llegó a haber preguntado por qué Dios cambiaba sus planes. En Colosenses 1, 9 y 10, al hablar Pablo acerca de la voluntad de Dios, leemos su oración por su iglesia. Y dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La oración de Pablo era para que la iglesia fuera llena de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, como leemos en el versículo 9. Y el versículo 10 nos dice cómo es esto: creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando pasas mucho tiempo con alguien, lo conoces más y puedes llegar a actuar y pensar como Él. Es por eso que mientras más conozcamos a Dios, más seremos como Él. El conocimiento de Dios es el que nos hace entender las cosas que estamos viviendo y nos ayuda a definir la importancia de cada una de las cosas que vivimos. Entonces, si queremos entender mejor nuestras vidas, será necesario que conozcamos más de su palabra. El Salmo 119, 105 y 130 nos dice: el 105, lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y el 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Es solamente leyendo y meditando su palabra como puedo conocer más a Dios. Y entre más lo conozcas, más podrás vivir lleno de su voluntad. En Romanos 12:2 leemos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos a Dios por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar mi entendimiento es cambiar mis pensamientos por los de Dios, y solo esto nos hará entender la voluntad de Dios y comprobar que es agradable y perfecta.
Lo fue para Pablo aún en la cárcel. Pablo reaccionó de la manera correcta, porque él siempre ponía la voluntad de Dios antes que sus planes. Y ahora entiendo que debo aprender a poner la voluntad de Dios antes que mis planes. Por último, te pregunto, ¿estás viviendo lleno de la voluntad de Dios? ¿Entiendes por qué Dios cambia tus planes y pone su voluntad? Si estás leyendo y meditando tu Biblia cada día, seguro lo sabes. Si no es así, recuerda que solo la palabra es la que puede cambiar tu forma de pensar o tu forma de vivir. Gracias. El siguiente es Rodrigo Alejandro Ramírez Márquez. Su presentación es oratoria La muerte de Marciano, que llevó a cabo en la Convención Estudiantil Mexicana. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Alejandro Ramírez Márquez y voy a presentar un poema titulado La muerte de Marciano para la honra y gloria de Dios. Mal cerradas las heridas que recibí ayer mismo en el tormento. Presentóse en la arena sostenido por 2 esclavos, vacilante y trémulo. Causó impresión profunda su presencia. ¡Fuera el cristiano! ¡El incendiario! ¡El pérfido! Gritó la multitud con un rugido, por lo terrible, semejante al trueno, como si aquel insulto hubiera dado vida de pronto y fuerzas al enfermo. Marciano, al escucharlo, irguióse altivo, desprendióse del brazo de los siervos, alzó la frente, contempló la turba y con un raro vigor, firme y sereno, cruzando solo la sangrienta arena, llegó al pie mismo del estrado regio. Puede decirse que el valor de un hombre a más de 80,000 impuso miedo, porque la turba, al avanzar Marciano, como si asustada de él, guardó silencio, llegando a todas partes sus palabras, que resonaron en el circo entero. «César», le dijo, «miente quien afirme que yo he sido quien prendió a Roma fuego. Si eso me hace morir, muero inocente y lo juro ante Dios que me está oyendo. Pero si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme, porque yo creo en Jesús y practico su doctrina. Y la prueba mejor de que en Él creo es que en lugar de odiarte, te perdono y al morir por mi fe, muero contento». No dijo más. Tranquilo y reposado acabó su discurso, al mismo tiempo que un enorme león saltaba al circo, la rizada melena sacudiendo. Llegaron a encontrarse frente a frente. Marciano, cruzados los brazos sobre el pecho, el león echando fuego por los ojos y la boca con delicia abriendo. Duró la escena muda largo rato. Llegaron a encontrarse frente a frente y hubo un momento en el que el león, turbado, parecía cual si en presencia de un hombre tan sereno, rubor sintiera el indomable bruto de atacarlo, mirándolo indefenso. Duró la escena muda largo rato, pero al cabo, el hijo del desierto venció la fiereza. Lanzó un rugido, se arrastró lentamente por el suelo y de un salto cayó sobre su víctima. En estruendoso aplauso rompió el pueblo, brilló la sangre, se empapó la arena y aún en la lucha del furor tremendo, con un grito de agonía, Marciano, «¡Te perdono, Nerón!», dijo de nuevo. Aquel grito fue el último. La zarpa del feroz animal cortó su aliento y ahí acabó la lucha. Al cabo de poco tiempo no quedaba más de todo aquello.
que unos ropajes rotos y esparcidos sobre un cuerpo también roto y deshecho. Una fiera bebiendo sangre humana y una plebe frenética aplaudiendo. Muchas gracias.